porque no hay texto sin contexto. Por eso es muy importante no permitir la corrupción, porque eso es lo que más nos ayuda. Antes no alcanzaba el presupuesto porque todo se lo robaban. Ayer estaba yo viendo un video del presidente Fox antes de entrar, no sé si lo vieron ustedes, a ver si está. Fíjense lo que él planteaba. Todavía no entraba, pero esto da la idea de por qué fracasaron, porque aceptaron conducirse en el mismo esquema, en lo económico. Ya en lo político lo sabemos, pero también le dieron continuidad a la misma política económica. Van a ver lo que dice. Ya lo tenían ya bien convencido los tecnócratas que venían de tiempo atrás, porque su secretario de Hacienda ya había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, Gil Díaz. Entonces era lo mismo. Entonces llega él con la bandera del cambio y no hace nada para romper ese esquema que le hubiese permitido llevar al país a condiciones de progreso con justicia. Pero a ver si encuentran eso. Es una entrevista de uno de los que interactúan en las redes, en donde dice el presidente Fox de que no hay margen. Dice, voy a llegar y ya está comprometido el presupuesto en sueldos, lo que hay que pagar de administración, lo que hay que pagar de deuda, el servicio de la deuda. Entonces ya no nos queda nada, dice. Imagínense si yo hubiese aceptado eso. ¿Cómo que no va a haber? Había muchísima tela de dónde cortar, pero había que cambiar. No había que condonar los impuestos, por ejemplo, que él condonó. Y fue exactamente cuando alcanzaron los precios del petróleo un nivel muy alto, con él y con Calderón. Es cuando más dinero se obtuvo por precios altos en el petróleo. Pero ojalá y aparezca, porque lo dice con mucha naturalidad y franqueza, pero nosotros tenemos que plantear, bueno, en el caso de los energéticos, ¿qué decían? Aquí podríamos poner un video cuando estaba en campaña MIT, que lo llevaron
también a una trampa allá a Guadalajara, a una reunión. Y entonces quiere explicar el por qué aumentaba la gasolina y una rechifla general planteando de que si no aumentaba el precio de las gasolinas, entonces había que subsidiar, y el subsidio era malo porque entonces ya no se podía invertir en educación y en salud, toda una lógica, un argumento racional hasta cierto punto, pero la gente, ¿cómo va a aceptar eso? Bueno, hubo un secretario de Hacienda, el último del licenciado Peña Nieto, que llegó a decir, después de un aumento, que no afectaba el que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos, no tenían carro. Secretario de Hacienda. Les aseguro que no miento, que es cierto. Pero como es de los hijos predilectos del régimen, ¿no?, de antes, y además protegido por los medios de información, a callar, a silenciar todo. Pero el propósito es que no aumente el precio de la luz. No es un cuestionamiento de fondo, es cómo somos distintos, pues. Y además, qué bien que somos distintos. No puede ser que solo prevalezca, exista un pensamiento, no puede haber pensamiento único. Pero esta es parte del fracaso. No tomaba posición y ya lo tenían terapiado los tecnócratas, cuando él venía de un movimiento que era la esperanza de cambio, de transformación. Y él lo que hace es que se ajusta, lo meten en el molde y no es capaz de decir, así no va a ser. Claro que vamos a cambiar. Lo difícil se logra, lo imposible se intenta cuando se está en un proceso de transformación real. Entonces, miren lo que comenta. A ver si está. Por el otro lado, pues la mala noticia, cuentas con un presupuesto raquítico, igual que nos pasó a todas las administraciones anteriores. No es fácil querer hacer mucho con tan pocos recursos y, por tanto, ahí estará fincada la mayor parte del éxito. Es posible que algunos ahorros aumenten el presupuesto disponible para gasto público, para implementar nuevas políticas públicas, pero hay una carga acumulada de mucho tiempo en pensiones y jubilaciones, en sueldos y salarios de la burocracia y de las instituciones de gobierno. Hay mucha carga acumulada en deuda y en pago de intereses de la deuda. Hay pues muchos llamados irreductibles en el presupuesto.
Entonces, son irreductibles, o sea, ya no hay para dónde hacerse, ¿sí? No hay de otra. Me acuerdo que usaban mucho eso. No hay de otra. Entonces, eso es lo que dijimos, no, claro que hay de otra. Y acabar con la corrupción, porque esa es una fuente de ingresos importantísima. La corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Es una fuente de financiamiento. Estamos hablando, yo calculo que hemos ahorrado por no permitir la corrupción como 2 billones de pesos y 1 billón más por la aplicación de la política de austeridad republicana. Entonces, por eso no se requiere pedir deuda adicional ni aumentar impuestos. Claro que cuando hay corrupción no alcanza nada. Entonces regresamos a lo mismo. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Entonces, cuando escuchamos al presidente Fox, que de manera sincera dice, ¿cómo le voy a hacer? A mí también me llegó a plantear lo mismo. Como en esos tiempos, era yo jefe de gobierno y ya él era presidente electo y quería que yo aprobara el aumento del IVA, que yo ayudara para que se aumentara el IVA, y le dije que no. Y su argumento era de que hacía falta dinero. Y en sus palabras decía, es que hay que hacer más grande el pastel. No se me va a olvidar nada de eso. Hay que hacer más grande el pastel, Andrés Manuel. Necesitamos hacer más grande el pastel. Le digo, no, hay que buscar otra forma de resolverlo. No vamos nosotros a apoyar el aumento del IVA. Le digo, porque va a afectar mucho el aumento del IVA a la gente humilde. Ese impuesto, el impuesto al consumo, es el que más afecta a la población, porque el impuesto sobre la renta es para las utilidades, pero este tiene que ver directamente con el consumo. Y ahí también me dijo, no, si aumentamos el IVA va a haber más ingresos, va a estar más grande el pastel y les vamos a devolver a la gente lo que tenga que aportar adicional. Y utilizó esa expresión coloquial, se los vamos a devolver copeteado. Y entonces y ahí le contesté, le digo, ¿sabe qué? Que cuando les devuelvan lo del IVA, como decía Keynes, ya vamos a estar muertos. Entonces mejor no les devuelva nada, que no aumente. Pero ya lo tenían atrapado, y bueno, a lo mejor no les costó mucho trabajo porque él también pensaba de esa forma, ¿no? Pero ya estaba así. Entonces, no, claro que hay otras opciones, porque la política neoliberal fue así, tajante
y rígida, cuadrada. No tomaron en cuenta las características específicas, históricas, sociales, económicas de los países. Se aplicó igual en todos lados. La llamada reforma energética, la llamada reforma fiscal, la llamada reforma educativa, la llamada reforma laboral, igual en todos lados, en España, en México, en cualquier lado. Y fue un rotundo fracaso. Claro, se beneficiaron los de arriba, pero para los pueblos fue fatal la aplicación de esa política.